¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Rumbo al Poder por la señal de Cable Televisión. Soy Pedro Paredes Vela, los voy a acompañar las próximas 2 horas en esta coyuntura de cada domingo, como siempre analizando la política, solamente que en esta ocasión en medio de una encrucijada ciudadana, social, por lo que representan ambos candidatos a la presidencia y que aún no se encuentra determinada la información oficial final de la OMP sobre si es que se termina consagrando el triunfo de Pedro Castillo o si es que Keiko Fujimori tiene ciertas opciones de poder remontar los resultados obtenidos en las urnas el pasado domingo. Los militantes de Perú Libre se encuentran apostados desde que se culminó el proceso de votación la noche del mismo domingo 6 de junio en los exteriores de la OMP, exigiendo que no les roben las elecciones, considerando de que si les quitan los puntos, si es que Keiko Fujimori sobrepasa a Castillo, entonces representaría un fraude. Por otra parte, Fuerza Popular, con Keiko Fujimori a la cabeza, viene denunciando lo que sería un fraude en la mesa, porque supuestamente habían mañas, irregularidades, situaciones bastante controversiales y peligrosas que habría perpetrado Perú Libre y que amerita la intervención por parte de la OMP para que de esta forma se pueda transparentar la elección y además determinar la nulidad de mesas de actas de votación por las presuntas irregularidades, como que miembros de una familia han estado allí presentes en una mesa de sufragio, había una presunta manipulación, entre otras cosas, que tendría que determinarse por parte del jurado electoral especial correspondiente en este periodo de nulidad de más de 800 actas que ha elevado Fuerza Popular. Ese es el clima que en estos momentos estamos viviendo en resumen de toda esa semana. Sin embargo, los peruanos nos encontramos en tremenda incertidumbre porque lamentablemente ahora mismo estamos viendo cómo es que el Perú se encuentra cada vez más polarizado. ¿Podríamos estar peor de lo que estamos en estos momentos? Justamente quiero conversar en estos instantes con quien ha sido en su debida oportunidad candidato a la presidencia de la República. Es un político, es un abogado además de gran trayectoria y que nos va a permitir poder un poco dilucidar lo que en esos instantes podría estar pasando en el país. El presidente de Unidad Democrática de Centro, el doctor Alberto Borea, se encuentra con nosotros en la comunicación. Doctor Borea, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Cable de Rumbo al Poder. ¿Qué tal, Pedro? Encantado, qué gusto estar con ustedes este domingo. Encantado de estar conversando con usted en este momento, doctor Borea. Esta situación de polarización, ¿usted cree que algún momento va a parar después de las elecciones, una vez que OMPE determine el ganador, una vez que el Jurado Nacional proclame el ganador? ¿Cree usted que vamos a dejar de lado la polarización? Bueno, mira, debería de parar en su expresión más violenta, más activa, pero no va a dejar de estar presente si es que no construimos puentes. Si los puentes no se construyen desde los extremos, eventualmente vamos a tener que organizar formaciones de centro, porque a donde hemos llegado es precisamente porque en los últimos años, y no estoy hablando de los últimos 5 años, sino en los últimos 30 años, desde que Fujimori hoy huye del país en el año 2000, pero antes, desde que da el golpe de Estado en 1992, se produce prácticamente un desmoronamiento de lo que son los partidos políticos, es decir, formaciones que sobre concepciones doctrinarias plantean para el país una opción y una posibilidad de cómo conducirse en el futuro, en cada momento. Y a partir de ese instante se instaló lo que en la nación se llamó el pragmatismo, que significaba cualquiera que llegue, no importa de dónde, con tal de que tenga una buena idea, al final de cuentas lo subimos al carro, no obstante que la idea no vaya, digamos, de acuerdo con lo que el resto del equipo está haciendo. Y naturalmente eso no ayudó de ninguna manera a consolidar equipos de gobierno, sino lamentablemente a generar algunas individualidades y sobre todo muchos aventureros que se lanzaron al poder o porque cantaban bien, o porque jugaban bien al fútbol, al vóley, o porque tenían un programa de espectáculos en la televisión o incluso un programa político, es decir, ninguna de las razones por las cuales una persona puede aspirar a tener un cargo, ¿no es verdad? Y Pero entonces, tenemos ese tipo de folclore político en estos momentos. Yo le pregunto, además de todo ese escenario, que en buen resumen son vientres de alquiler en el cual se convirtieron muchos partidos políticos, doctor Borea, eh, ¿qué es lo que más ha fallado en los últimos años? Primero, para que exista un gran descontento social y segundo, para estar ampliamente polarizados, porque hoy, literalmente, según resultados de OMPE,
el Perú está dividido en dos, 50-50. Aquellos que apuestan por un cambio que refunde al país en el año de su bicentenario y aquellos que aspiran a que se mantenga aún el modelo económico por el temor al supuesto comunismo que constantemente se denuncia que representa a Pedro Castillo. Bueno, yo no creo en ese diagnóstico, mi querido Pedro, porque en realidad los que adhirieron a la candidatura de los que quieren que de todas maneras se haga una suerte de cambio trastocador o los que quieren un inmovilismo en el sistema económico, son solamente el 10% de cada lado, es decir, los que están al margen del cuadro. El Ya. otro 80% es gente que ha tenido que votar por cualquiera de estos dos márgenes, dada la circunstancia de una segunda vuelta electoral que ya estamos planteando nosotros desde la Unidad Democrática de Centro, que una reforma importante que se tiene que hacer dentro del sistema constitucional tiene que considerar que en la segunda vuelta no participen solamente los dos, porque cuando hay elecciones siempre se va hacia la polaridad, sino entre dos, sino porque cada uno trata de distanciarse lo más que puede del otro, sino que participen tres, con lo cual el tercero lo que va a tratar de hacer, o los tres van a tener que tratar de más bien acercarse al centro para convocar a la población y a partir de un punto de vista racional y no punto de vista diferenciadores y descalificadores, darle al país una salida armónica y no una salida de conflicto como es la que se busca normalmente en estos casos. Pero en principio, que quede claro para el Perú, aquí no hay 50% que está por trastocar el sistema y 50% que está porque no se movilice. Yo creo que 80% con seguridad y de repente hoy día hasta el propio 100%, los propios 2-10% que están a los costados, se han dado cuenta que el Perú no avanza con esta fractura y que es necesario ir hacia una reforma del sistema de servicios a la comunidad, del sistema social, pero a la vez continuar también con reformas el proceso que ha permitido que el país avance. Si tú analizas los índices, por ejemplo, de países como el Perú, que han mejorado en todo, es decir, en producción, en productividad, en nivel de ingresos, etcétera, etcétera, en kilómetros construidos, todo lo demás, y lo comparas con Venezuela, que es un país que en vez de ir su curva así, ha ido su curva así, o Nicaragua, peor todavía, entonces tú te das cuenta que tienes que ir de todas maneras a construir y no tienes que ir a destruir a lo que queda a uno Ya. u a otro lado. Ya, ahora, doctor Borea, podemos discrepar sin duda alguna en el tema de la forma como podemos diagnosticar el problema nacional, y yo lo asumo con mucho respeto de su parte. Sin embargo, no podríamos quizá dejar de lado la votación abrumadora que tuvo, por ejemplo, Castillo en Huancavelica, en Ayacucho, en Cusco, en Puno, con votaciones que incluso alcanzaron o hasta superaron el 80%. Y se trata de regiones ricas en recursos naturales, ricas en minería. Por eso le preguntaba qué ha fallado a lo largo de los años, en estos últimos años, en el manejo político, como para que exista tanto descontento social que hay muchos que piden, o regiones que están pidiendo un cambio, hasta una especie de refundación de la República Peruana, porque se habla de todo tipo de cambios, no solamente a nivel económico, también a nivel constitucional. Son regiones que casi literalmente aplastaron en las urnas a Keiko Fujimori, que propone el mismo manejo económico. ¿Qué es lo que ha fallado en todo ese proceso al punto de tener un sur completamente levantado contra el status quo? Bueno, mira, la abrumadora victoria a la que tú te estás refiriendo y el 80 o 90% está solamente concentrado en la segunda vuelta. En la primera vuelta no hubo ese resultado. Hubo un resultado importante a favor de Castillo, por cierto, pero no ese resultado. Por eso te digo, en la primera vuelta, que es donde está establecido lo que la gente prefiere, es distinto de lo de la segunda vuelta, que es lo que la gente descarta. La gente descarta que continúe, sobre todo en la parte centro-sur del país, descarta que continúe un sistema o continúa trabajando un sistema que no le presta los servicios mínimos necesarios para que como personas humanas puedan acceder a la salud, a la educación, al empleo, al transporte, etcétera, etcétera. Y eso sí ese es un quiebre fundamental y eso tiene que ser atacado por cualquier gobierno que asuma, ya sea el de Pedro Castillo o el de Keiko Fujimori. El Perú no se sostiene si no hay esa integración.
Pero tienes tú, por el otro lado, el otro 50% que en 67, 68%, el país de Piura, el país de Chiclayo, el país de Tumbes, el país de Lima, el país de Ica, que tienen que tener el mismo respeto que el resto de los departamentos o el resto de las regiones, y que también en una inmensa mayoría están en la otra posición. Pero también están en la otra posición no porque piensen, ah, qué maravilla es el modelo, vamos a seguir con este modelo de todas maneras, sino que frente a la alternativa que se le plantea, que es volverse casi Venezuela, porque nunca, lamentablemente, y te digo lamentablemente porque creo que Castillo hubiera sido bastante mejor si es que se desmarca directamente de Chávez y de Maduro, ¿no es verdad? Y del proyecto venezolano, de la propuesta venezolana, entonces esa gente hubiera podido decir, bueno, vamos a ponernos al medio. O sea, lo que hay que partir es de la concepción clara de que aquí hay dos pequeños sectores, que son 10 y 10, que se han apropiado prácticamente del 100% del país y que ninguno de los dos tiene votos suficientes para poder hacer un gobierno en el cual prácticamente se trastoque todo. Tienen la posibilidad de administrar el país con otro sesgo, eso es distinto, pero no a destrozar el país y prácticamente decir vamos a hablar de la refundación de la República. Cuando hables de la refundación de la República tenemos que estar de acuerdo muchísimos más, es decir, yo recuerdo cuando Cosa que yo en este estaba momento en no sucede. Con Castillo, si Castillo termina siendo finalmente consagrado ganador por la OMP, no va a suceder, porque tienes a un 50% que no está apostando por su proyecto político. y viceversa. Claro. Si tienes a Fujimori que gana, tampoco han apostado 50% por su proyecto político. Yo conozco mucha gente que ha votado por Fujimori para no votar por Castillo y conozco a muchísima gente que ha votado por Castillo para no votar por Fujimori. O sea, no es porque los entusiasmen, no es porque están de acuerdo con ellos. Cuando tú quieres hacer un cambio profundo, necesitas un compromiso fundamental de la gente en las ideas centrales que tienen que ser bien transmitidas. Y por cierto, ni Castillo ni Fujimori han transmitido ninguna idea propositiva, han traducido más bien posiciones que quieren destruir al otro extremo, pero no se han pronunciado sobre posiciones de centro y de qué manera podemos englobar al 80% de los peruanos. En consecuencia, no hay que ser tan entusiastas cuando se termine de establecer un resultado, ya sea a favor de uno o a favor de otro. Los dos hay que mirarlos con escepticismo y los dos hay que mirarlos con una gran capacidad de análisis y sobre todo con un gran llamado a la humildad en el sentido político y sobre todo a la conciencia de que ellos no son mayoría y que no pueden hacer del país lo que quieren. Y más bien lo que hay que ponerse es a trabajar en la construcción de opciones de centro como estamos haciendo con la Unidad Democrática de Centro, con planteamientos y con gente que sabe correctamente formarse para la tarea política y no aparecer de la noche a la mañana ahí. Pero ahora, en estos momentos, además, la propuesta de Castillo, entre otras cosas, es un cambio de la Constitución con el modelo económico, una economía popular de mercado. Durante el debate, Castillo había planteado que el Estado debe controlar a la población y al mercado. Bueno, luego salieron muchos intérpretes auténticos de Castillo intentando explicar qué es lo que exactamente quiso decir, pero eso es lo que finalmente terminó hablando. En el tema, por ejemplo, de las AFPs, primero dijo que van a desaparecer las AFPs, que van a pasar a un fondo tipo Banco del Trabajador, y luego terminó desdiciéndose, comenzando a explicar. Ese podría ser el matiz del gobierno de Castillo entre lo que dice públicamente, las contradicciones posteriores y las interpretaciones que uno tendría que esperar del gobierno de Pedro Castillo. Bueno, esperamos que el gobierno de Castillo, como el gobierno de Fujimori, no sea en ambos casos lo que dijeron en primera vuelta, porque si lo que dijeron en primera vuelta es lo excluyente con respecto al resto de peruanos, entonces sencillamente el 90%, el 10% que cree en Fujimori y el 80% que no votó ni por Fujimori ni por Castillo, no estamos de acuerdo con ese tipo de exageraciones. Fíjate tú qué diferencia con el modelo de lo que planteó una constitución que sí tenía en cuenta el pensamiento social y el desarrollo económico que fue la constitución de 1979, que fuera hecha precisamente por consenso entre los peruanos, en donde estaban los sectores comunistas, donde estaba la posición del Partido Popular Cristiano cuando era importante, y donde estaba el APRA cuando todavía era partido, digamos, ¿no es verdad? Y entonces, mira tú lo que dice un tema fundamental, creyentes nosotros representantes, etcétera, creyentes en la primacía de la persona humana
y en que todos los hombres iguales en dignidad tienen derechos de validez universal anteriores y superiores al Estado. Ese hecho que está planteando Castillo de que el Estado está por encima de la persona humana, esa es una concepción fascista, esa es una concepción comunista, esa es una concepción de Stalin, de Hitler, de Mussolini, es una concepción de los totalitarismos, y nosotros no queremos en el Perú totalitarismo. Ya vemos, por ejemplo, que cuando hay un gobernante que dicta una medida en donde se desconocen los derechos de la mujer, toda la sociedad hoy día salta porque precisamente no entiende que las personas estemos al servicio del Estado. Justamente una de las grandes revoluciones del siglo XX y además como consecuencia de los padecimientos de la humanidad por las guerras mundiales ha sido precisamente que el hombre esté por encima del Estado, se entienda que el hombre está por encima del Estado y que, como dice la Constitución del 79, tenemos que promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación y donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Cuando tú estás desde los extremos, te pones en una posición mercantilista, te pones en una posición estatista, lo que haces es poner al hombre al servicio de la economía y no a la economía al servicio del hombre. Entonces, si Castillo ha estado diciendo eso o no sabe lo que dice, o mejor es que lo que han dicho, lo que tú has llamado sus intérpretes, y que efectivamente han morigerado un mensaje que verdaderamente es tenebroso, como es tenebroso también el mensaje de que viva solo el mercado y que no hay necesidad de que haya un rasgo social en la conducción de un país, porque entonces ese es el egoísmo llevado al extremo más puro, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que tendría que generarse un encuentro dentro del modelo económico, social, político del país para que los próximos 5 años, doctor Borea, no pasemos la misma situación de esos últimos 5 años que han sido completamente nefastos? 5 años, como siempre repito, con 4 presidentes y 2 congresos de la República. 5 años que han representado una crisis política antes de que incluso suceda la pandemia y estábamos en un franco problema económico de que no crecíamos lo suficientemente como para poder garantizar un desarrollo social a nivel nacional. ¿Qué es lo que tendría que plantearse? O por parte de Fujimori o por parte de Castillo, sea quien gane las elecciones, para que realmente se pueda generar una gobernabilidad que no tuvimos en los últimos 5 años y que los 5 posteriores no sean similares o peores. Mira, vamos a decir, el detenimiento del crecimiento económico del Perú en los últimos años se produjo precisamente por el destrozo del sistema político que se hizo, especialmente a partir de Fujimori, cuando pretende la vacancia de Kuczynski, no obstante que existen mecanismos que hubieran permitido que dentro de 60 días estuviésemos juzgando a todos los que supuestamente hubieran estado, digamos, incorporados en algún tipo de irregularidad. Pero no, la majadería y el orgullo, y es decir, y la soberbia de querer manejar desde el Congreso todo el país, no obstante que no fue elegido para eso Fuerza Popular, entonces es lo que llevó a que tuviéramos primero una persona como Vizcarra, después a Merino y ahora a Sagasti, es decir, eso impide. No hay ninguna persona, no te estoy hablando de los inversionistas extranjeros, sino incluso las personas que vivimos en el Perú, que tú dices, tengo 20.000 o 30.000 dólares ahorrados, voy a poner una bodeguita, no, no los metes porque tú tienes miedo de qué cosa es lo que va a pasar. Entonces, ahí es donde comienza a destrozarse el crecimiento del país. Naturalmente, la pandemia ya lo puso al borde del knockout. Felizmente, este último año, a pesar del mal gobierno, digamos, hemos empezado a avanzar otra vez o a recuperar algo desde el sector económico. ¿No es así? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer tú para el futuro? En primer lugar, construir la institucionalidad y construir eventualmente reglas de juego claras que permitan, entre otras cosas, a la gente que está en la situación, digamos, más necesitada de la sociedad, esperar con seguridad o por lo menos con bastante certeza de que el Estado va a cumplir su papel. Y nosotros hemos propuesto también una nueva medida, y esa nueva medida es que, como sucedía en la Constitución de 1979 y en 1933 especialmente, el presidente de la República año tras año tenía que decir en su mensaje a la nación cuánto era lo que había avanzado en la lucha contra el analfabetismo. Hoy día, muchos recursos del Estado tienen que ser dirigidos y además aplicados bien, no solamente por el gobierno central, sino por
los gobiernos regionales, que en muchos casos gobernados por, digamos, ideologías similares a la que La está izquierda. viendo Castillo en la primera vuelta, terminaron siendo un desastre de gestión y no hicieron que le llegara a la población de Huancavelica, de Cusco, de Apurímac, de Madre de Dios, que no le llegara esos beneficios que le hubieran debido de corresponder, en tanto que el Perú estaba mejorando económicamente. Es decir, una descentralización mal aplicada como por parte de funcionarios que no tienen la menor idea de qué cosa es lo que es gobierno, al final de cuentas termina perjudicando a la población. Entonces, Claro, lo que hay que por hacer, eso, por eso, doctor Borea, le pregunto, o sea, el diagnóstico del problema que no solamente revierte al rol del gobierno central es cierto. Gobiernos municipales y regionales tienen mucho que ver en el manejo y el descontento social. Por eso le pregunto, para evitar que esos 5 años nuevos que vamos a tener el 28 de julio en adelante, ¿cuáles son las medidas que debería implementarse desde un gobierno de Castillo o de Fujimori para que se pueda encontrar un consenso nacional y que esto no sea un polvorín en los siguientes meses? bueno, por ejemplo, hay que definir un porcentaje, como lo hemos planteado también, de aplicación en dos sectores fundamentales, salud y educación. Hay 4 sectores en los cuales el Estado tiene que entrar directamente. Y los demás puedes hacer y debes hacer de que la iniciativa privada participe, pero que participe sin excesos y participe sin abusos. Por ejemplo, el rol por ejemplo, de los organismos reguladores tiene que ser muy claro. No puede haber abuso en el precio de las medicinas, no puede haber abuso en el precio, digamos, de los transportes, en fin, de 100.000 cosas que son servicios públicos, uno. Dos, tiene que gastarse concretamente en salud y educación y especialmente tiene que haber una supervisión que alcance en cuanto a la eficiencia de ese gasto, no solamente al gobierno central, sino también al gobierno regional y al gobierno municipal. Es decir, tiene que haber una supervisión de correcta aplicación de esos recursos y eventualmente hacer un seguimiento. Mira, más que a los juicios de que efectivamente te robaste o no te robaste, que al final de cuentas a veces la gente sabe cómo esconder eso, hay un rasero que es importante, que es el enriquecimiento ilícito. Tú Sí. tienes gente que estuvo en el poder, que llegó al poder con un brazo atrás y otro adelante, y a los 3 años que salió del poder resulta que tiene todo tipo de riquezas. Naturalmente, ahí es donde tienen que fijar su vista más concreta las personas que hacen la Contraloría o las personas que están en la Fiscalía. Ese delito, por ejemplo, es un delito muy poco y muy mal perseguido en el Perú, el enriquecimiento ilícito. Y tú ves alcaldes, tú ves presidentes de gobiernos regionales o incluso funcionarios de esos gobiernos que, digamos, llegan pobres de solemnidad y terminan siendo muy prósperos y empiezan a abrir restaurantes Hoteles, como tantas veces hemos visto en los últimos así tiempos. es. ¿Te das cuenta? Doctor Borea, sin duda alguna, muy fructífera la conversación con usted en esos temas políticos y que consideramos los peruanos podamos tener también la madurez suficiente para asumir las responsabilidades que tenemos al momento de estar frente a una célula de votación y no estar lamentándonos meses después de la elección que hemos tomado, sea a nivel parlamentario, como tantas veces nos lamentamos, o sea a nivel presidencial. Doctor Borea, muchísimas gracias y que tenga buen domingo. Gracias a ti, Pedro. Buen domingo para todos y que Dios nos bendiga a todos los peruanos. También bendiciones para usted. Vamos a la pausa, este Rumbo al Poder por la señal